Y pues a lo que vinimos. Estamos ya aquí junto a Andros, que es nuestro primer ponente. Hola Andros, qué gusto que estés con nosotros, bienvenido. Hola, encantado. Buenos días a todos y bueno, antes de nada quiero dar las gracias a la organización por montar esta workshop y por hacer de altavoz a este conocimiento y a todos los ponentes que van a estar hablando hoy. Claro, y justamente él nos va a hablar sobre cómo se hace un presupuesto. Y es que no sé si a ustedes les ha pasado que están empezando a independizarse laboralmente y llega un cliente y les dice, ay, ¿cuánto me cobra por esto? Y ustedes es como que tienen todas las habilidades, tienen todo el conocimiento, tienen toda la capacidad para responder a los requerimientos del cliente, pero no saben cómo armar su presupuesto. Y bueno, puede que haya un margen de error, porque siempre lo va a haber. Pero el punto es, y tomo las palabras de Andros, que es que si quieres que ese margen de error te beneficie a ti o a tu cliente. Así que, ¿quién mejor que él para contarnos esto? Antes de darle paso, voy a contarles un poquito más sobre quién es él. Andros es desarrollador full stack con experiencia en el mundo empresarial y de arquitectura de software. Project Manager en SAP Studio, compagina su actividad profesional con la docencia, siendo su mayor pasión. Colabora con el podcast República Web, bloguero enamorado de la programación funcional y donante de código a diversos proyectos open source. Ese compartir siempre presente. Bueno, Andros, estamos ansiosos por escucharte, así que adelante. Muy bien, pues empezamos. A ver, un poco escuchándoos, creo que ya tengo la respuesta a cómo hacer un presupuesto. Es $1.000.000 y a partir de ahí, si te lo aceptan, ya está. No hay que hacer presupuesto, ¿no? Ya te puedes enfocar. Pero en el caso que no sea así y tengas que ajustarte un poquito más, aquí es donde tenemos que empezar a ajustar, ¿no? Empezar a equilibrar, porque si no esto se vuelve un casino. Y esto no puede ir así. Si nuestro software es sólido, está bien medido, nuestros presupuestos y el contacto con el cliente también tiene que serlo. Entonces, la charla que os voy a transmitir ahora es lo que a mí me hubiera gustado recibir hace una década. Por ello mismo, me gustaría que empezáramos a ver unas diapositivas donde os he puesto algunos apuntes que os puede servir de ayuda cuando os enfrentéis al dilema, ¿no? El ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Tengo que saber diseño gráfico? Aparte de JavaScript, tengo que hacer un backend y eso ¿cómo se mide? ¿Esto es difícil o no es difícil? Yo siempre pienso que hacer un presupuesto es como que te marcan un sitio en la tierra, ¿no? En lugar, en cualquier sitio, y te dicen, cuéntame cuánto te costaría llegar aquí, cuánto tiempo, cuánto dinero. No lo sé, no he estado antes ahí. Tengo que empezar a calcular el tren cuánto me costaría, los impuestos de pasar ciertas aduanas, no lo sé. Pues lo mismo ocurre por ello. Vamos a ver cómo podemos enfocarlo. Primero quiero que sepáis que hay más posibilidades que acabéis en el fracaso que en el éxito. Lo siento, aquí hay un montón de variables que muchas de ellas no podemos controlar. Pero sí es cierto que poquito a poquito iréis cogiendo experiencia, cierta madurez y acabaréis pasando a este lado. Por eso mismo quiero que penséis que un presupuesto forma parte del desarrollo. Sé que es muy aburrido. Nosotros queremos programar, queremos hacer JavaScript, pero forma parte del trabajo. Entonces, el flujo que vais a seguir, o al menos que nosotros hacemos dentro del estudio, es pasar por estos 6 puntos. El primero es la toma de contacto. Es cuando tú hablas con el cliente, o por primera vez, o una serie de reuniones. Aquí es muy importante que quedéis bien con el cliente y recogéis los datos suficientes, porque sin ello no vais a hacer bien ni siquiera el presupuesto, ni el desarrollo, va a haber fallos o malentendidos a las entregas. Por lo tanto, es importante que indaguemos ahí. También debemos pasar a limpio todo ese conocimiento para que quede claro, tanto para el equipo como para el acuerdo que vamos a hacer con el cliente. Una vez se haya aceptado el presupuesto, hay unas tareas que debemos hacer. Y cuando hacemos el desarrollo, ya la parte que estamos buscando, ¿no? El objetivo, pues ya un poco nos podemos olvidar de los pasos anteriores. Muy bien, la toma de contacto. El paso número 1. ¿Qué hacemos ahí? Primero tenemos que buscar un sitio apropiado. Yo recuerdo que al principio buscaba bares, buscaba sitios donde fuera público y fue uno de mis mayores errores.
había ruido de fondo que molestaba. El cliente se sentía un poco incómodo. Había interrupciones por camareros o por otras personas que gritaban. No era el sitio idóneo y además no había conexión a Internet, lo cual hoy en día es esencial. Por lo que, si puede ser, buscar un sitio cerrado, aislado, cómodo. Si puede ser que vosotros lo controléis, que no sea del cliente, y en caso contrario, pues siempre podéis ir a verle a la empresa. Después, es muy importante, que nunca se dice, una puntualidad. Vosotros vendéis confianza, no solamente código. Y si no puede confiar en que llegáis a las reuniones puntuales, ¿cómo va a confiar en vosotros que os dando una cantidad de dinero y esperando que dentro de unos meses volváis con un software? No, eso no puede ocurrir. Puntualidad. También es importante que cuidéis un poco vuestro aspecto. La ropa, que vayáis peinados, afeitados, que vayáis apropiados, ¿no? No puede ser que vengáis de la piscina del gimnasio y vayáis a ver un cliente o tengáis una reunión. Sé que todo esto parece muy básico, pero no siempre se cumple. Por eso tengo que indicarlo aquí. Vale, estáis con el cliente, estáis sentados, lo tenéis delante. ¿Qué le pregunto? Bueno, pues para mí siempre ha sido un problema. A lo largo del tiempo he ido acumulando ciertas preguntas que se repiten o que he visto que son claves. Algunas las he cambiado, otras las he adaptado. Y bueno, tenéis la fortuna de ver el resumen completo. Esto es lo que yo siempre le saco a un cliente. Cuando me siento con él, tengo mi libretita y voy punto por punto diciendo, vale, está esta, está esta, está esta. Y cuando tengo todas, pues ya con esa información ya tengo el conocimiento suficiente para hacer un presupuesto ajustado a lo que él necesita. Primera pregunta, ¿para cuándo lo necesitas? Porque si lo quieres para mañana o tiene que estar dentro de una semana y yo no puedo empezar dentro de un mes, lo siento, pero ni siquiera podemos empezar el trabajo. ¿Cuál es la temática? ¿Es una red social? ¿Es una tienda? ¿Es una página con cierta temática que no puedo tocar por X razones? Eso hay que saberlo. El estado del proyecto. ¿Es una idea que te ha venido mientras estabas almorzando? ¿Tienes un boceto en una servilleta, en un folio? ¿Tienes un diseño que te ha hecho alguien? ¿Está iniciado? ¿Ese código lo ha empezado alguien, por alguna razón lo ha abandonado y tú tienes que incorporarte? ¿O es algo existente que tienes que darle mantenimiento? Cuanto más cosas estén hechas, más habrá que investigar y cuando menos, más creatividad tendremos que nosotros dar. ¿Quieres un diseño personalizado? O dicho de otra manera, ¿hará falta un diseñador gráfico en el proceso? Eso no significa que tengáis que serlo vosotros. Luego hablamos del tema. ¿Habéis comprado una plantilla? Que en ese caso habrá que investigar si es compatible con los deseos del cliente. ¿Cuántas páginas tendrá o cuántas pantallas es una aplicación móvil? Esta pregunta es inocente, pero sirve para sacar un poquito de información. Si yo le pregunto cuántas páginas o pantallas tiene un blog, lo más posible es que me diga que tiene una, donde se listan todos los artículos. Pero eso no es cierto, ya que va a haber una segunda, donde esté el artículo completo, una tercera con los resultados de la búsqueda, una cuarta con las categorías, incluso puede ser que haya una quinta con el tema de los comentarios. Es orientativo, pero no os fiéis. No obstante, cuanto más, mejor. Cuanto más azúcar, más dulce. ¿Quieres poder personalizarlo? Si necesita que ese diseño pase por una interfaz, un CMS o algo, como puede ser, por ejemplo, WordPress, pues en ese caso tendremos que enfocarlo de otra manera y el precio posiblemente aumente. Habrá que hablar con él qué partes tienen que ser modificadas y cuáles no, qué puede personalizar y qué no. Bueno, forma parte del proceso. ¿Habrá formularios? Si hay un formulario, ya tenemos un problema. Porque necesitaremos un API, necesitaremos una base de datos y posiblemente concretar las validaciones, esa información cómo se va a guardar, si se puede modificar, si tiene que haber un login o un registro detrás. Bueno, pues tenerla en cuenta. El texto e imágenes, ¿me las proporcionas o me tengo que buscar la vida? Yo no soy escritor ni soy fotógrafo. Necesitaré a otros proveedores, otros profesionales. O si no, me lo tienes que dar tú a mí. ¿Habrá pagos? ¿Hay que cambiar dinero?
En ese caso hay que concretar la plataforma, ya que algunas cuestan más que otras. Diseño de marca. Eso implica de nuevo trabajar con un diseñador. Múltiples idiomas. Esta, si fuera por mí, la pondría la primera siempre. Es la más importante desde mi punto de vista. Un desarrollo que empieza en un solo idioma y a mitad de proceso o al finalizar se convierte en varios, es un rollo. Tener que volver a transformar todo. Tienes que repasar todos los textos, tienes que crear diccionarios. Es terrible. Si lo sabes desde un principio, aumentas el coste del desarrollo, obviamente, y además a ti te cuesta mucho menos, porque ya partes con varios idiomas o está preparado tu software. Aparte de Chrome, Edge, Firefox, Safari, ¿algún navegador extraño o viejo? Si no, no pasa nada, ¿no? Que funcione con los últimos navegadores. Pero si te dicen que tiene que funcionar con Internet Explorer o con una versión antigua de Safari o a saber qué, hay que saberlo. Las administraciones públicas suelen tener software y sistemas operativos un poco viejos. Entonces, no está de más. Y bueno, os podría contar 1000 anécdotas de páginas web terminadas que a la hora de entregar se queja alguien de que no funciona y es porque no pasaron de cierto sistema operativo y te toca, bueno, hacer más viejo el código, ¿no? Y por último, ¿quieres un SEO avanzado? Yo sé hacerte un buen HTML. Hacer que los robots puedan entrar en la página, tengan un SEO básico, que haya ciertos atributos, que eso se pueda leer, que se pueda indexar correctamente. Pero si quieres algo más allá, como campañas o algo muy específico, yo ahí no puedo entrar. Hay que preguntar. Vale, una vez esta información está recolectada, tenemos que entrar en la siguiente fase. Generar el PDF con toda esa información y estos puntos. El primero es describir brevemente qué hará nuestro software y qué no hará. Porque si no, empieza el yo pensé que, yo creí que, no. Esas preguntas fuera. Tiene que estar bien especificado, que no cuesta nada. Una vez está esa parte bien clara, pasamos a desglosar las tareas, que ahora luego hablamos de ellas. También listamos las tecnologías que vas a utilizar. Esto es porque en ciertas empresas o ciertos clientes con algún conocimiento tecnológico necesitan saber qué vas a utilizar por si ellos pueden continuar el desarrollo o tener un departamento de tecnología o lo que sea, que ellos puedan trabajar con ello, con el código, puedan instalarlo. Va muy bien, ¿no? Para el cliente también saber qué se espera. Y a ti te cuesta muy poquito. La fecha de inicio es importante. Si yo te entrego un presupuesto hoy, no significa que mañana te puede empezar el desarrollo. Sobre todo porque tú vas a tener un calendario, sería lo normal, con ciertos compromisos. Tendrás que buscar un hueco donde encaje ese proyecto. De ahí la pregunta anterior, de cuándo lo necesitas. Y también necesitarás una fecha de fin. Tienes que comprometerte con el cliente actual, contigo mismo y con los futuros que lleguen, que tú vas a terminar en cierta época o en cierto día, me da igual. Una vez está claro eso, ya empezamos a rascar esta parte, que yo creo que es la que más nos cuesta a todos cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Personalmente lo que hago es una tabla de Excel, no tiene mucho misterio, donde pongo los conceptos, el precio por hora, las horas y el total, ¿no? Lo que sería la multiplicación entre estas partidas. Los conceptos los divido en diferentes categorías. Luego os enseñaré cuáles utilizo. Y dentro de cada una pongo la pequeña tarea más el precio por hora de esa categoría. Las que estáis viendo en el ejemplo son ficticias. Las he puesto redondas para que los cálculos me salgan sin decimales. Pero quiero que entendáis que no cuesta lo mismo hacer un HTML que hacer un front, que hacer un backend, que hacer un testing. Debería tener un precio por hora diferente. Cuando yo poquito a poquito voy desglosando cada página, cada funcionalidad, necesitaré incorporar o crear un carrusel. Vale.
¿Esto qué me va a costar? X horas. Muy bien. Voy a añadir un carrito. Vale, esto me va a costar X horas. Y este es mi precio por hora. Hago la multiplicación y me quedo con la cifra. Cuando he terminado con todas las categorías y todas las pequeñas tareas, yo lo que hago es una suma de todo ello y ya lo tengo. Esta es la cifra que yo le voy a pasar. Impuestos aparte, por supuesto. Y esas categorías no son nada del otro mundo. Diseño gráfico, diseño UI UX, lo que sería un prototipado, un wireframe, un boceto de cómo va a ser el producto final. Va a estar en escalas a grises, en realidad no va a representar la parte visual, para eso está el diseño gráfico. Esto también sirve mucho, esta parte, para concretar con el cliente qué quiere o qué espera, y así tú no tener que estar rehaciendo constantemente el HTML y todo el código. Y una vez está claro, pues ya pasamos a la categoría diseño web, del diseño web front-end. Hay un lenguaje muy bueno llamado JavaScript para esto. Luego tenemos el backend y una partida que yo he añadido hace poco y estoy teniendo muy buenos resultados es el testing. Yo creía de que al cliente le daba igual. Un poquito subía la cantidad del front y del backend para añadir los tests y ya con eso me quedaba bastante conforme, pero luego he visto que no, que me preguntan qué tipo de test y son capaces de pagarlo. O sea que avisado quedáis. Otra partida que es el tema del SEO, otra del despliegue, porque no es lo mismo llevar tu página web a un hosting o a un VPS o si es una aplicación híbrida, llevarlo a la tienda de Apple o la de Android y, bueno, los costes son diferentes. Y por último, disculpar, el mantenimiento. Nunca está de más concretar con ellos, con los clientes o con la empresa, cuál va a ser tu coste una vez acabe tu trabajo. Si quieres que yo amplíe tu aplicación, que no arreglar errores. Eso es algo que debería estar bien de base, sino ampliar con nuevas funcionalidades, pues este es mi precio por hora. Y si no entra con tus expectativas, pues te invito a buscar otro desarrollador. Y por último, esto sí, la formación, que siempre se nos olvida. Si yo genero una página web hecha con WordPress, por ejemplo, y el cliente no sabe WordPress, o he generado un panel, un admin, donde hay unos pasos muy concretos, necesitaré en algún momento determinado sentarme con el cliente y explicarle cómo funciona esto. Puede ser 1 hora, puede ser 2. Bueno, deja tu precio por hora clara y ya está. Vale, y ahora viene el tema de las horas, que es esta parte. ¿Cómo saco esto? Bueno, pues tan sencillo como utilizar la proporción áurea o la secuencia de Fibonacci. Quien no la conozca, es una secuencia donde se van sumando. Empieza con un 1 y otro 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, y así suma el anterior. Esto viene genial porque normalmente el ser humano es muy optimista y siempre piensa que le va a costar menos de lo que en realidad va a ser real. Y esto te da como unas horas o te da como unos rangos que son superiores, lo cual te viene muy bien. Si es muy fácil, posiblemente sea 1 hora. Si es una tarea simplemente fácil, si es muy fácil, 1 hora. Si es fácil, 2 horas. Y así va incrementándose. Si es una tarea normal, 3 horas. Si es difícil, tú lo ves y ya sabes que eso te va a costar, 5 horas. Si es muy difícil, 8 horas, que prácticamente es una jornada. Si es espectacular lo que va a aparecer ahí, 13 horas. Y si te toca buscar en internet o no sabes qué es, ya directamente pon 21 horas y que haya mucha suerte. ¿Por qué 1 hora para hacer algo fácil? ¿Qué es algo fácil? Pongamos que yo tengo este texto en HTML y el cliente no le gusta de que esté de color rojo, lo necesita verde. A mí eso me cuesta muy poquito, un 0,x segundos. Abro el editor, cambio por el color que necesita el cliente, guardo y ya estaría la tarea. Eso no es 1 hora. Pero tienes que abrir tu editor.
tienes que luego hacer un commit, subirlo. Tienes que desplegarlo en el hosting o tienes que hacer un nuevo build dentro de la aplicación. Tienes que notificar al cliente. Tienes que probar que funciona correctamente. Todo eso va sumando. Y posiblemente un cambio tan minúsculo como ese acabe siendo 1 hora. No seáis demasiado optimistas. Bueno, una vez tenemos todo eso listado, yo lo que recomiendo al resto de las categorías que no conozcáis es contactar con otros profesionales. No pasa nada, no sabemos todo. Si puede ser, intentar ser lo más transparente posible con el cliente y hacerle partícipe. Esta parte yo no sé hacértela, pero he hablado con esta persona. Si tú conoces otra, pues lo quitamos y ponemos a esa otra. Y además así haréis una red de contactos que viene muy bien. También os recomiendo que generéis un PDF. No hagáis un texto que copiéis en un correo, lo enviéis por WhatsApp, lo enviáis por Telegram. Por Dios, no queda elegante. Además que no lo podéis personalizar. Y luego, sí puede ser el contacto siempre por correo electrónico. Siempre, de verdad. Si hay problemas a nivel legal, tiene validez un correo. Si el cliente intenta borrar un mensaje de una conversación, como puede ser WhatsApp, lo puede hacer, pero un correo no. Y además no tenéis el estrés de tener que contestar al instante a vuestros clientes. Os podéis tomar el lujo de dejar 24 horas o 48, no lo sé. Y ya contestaréis cuando lo necesitéis. Vale, pongamos que vuestro presupuesto ha sido aceptado. Fantástico. Quedan algunos detalles que concretar. Por ejemplo, las formas de pago. ¿Me vas a pagar en euros? ¿En dólares? ¿En memecoins? ¿En qué? También lo que es los impuestos van aparte, que quede claro. Los plazos. En España están muy habituados a hacerse un 50% al inicio y un 50% al final. Podéis jugar con otros márgenes, como por ejemplo un 40 al inicio, un 40 a mitad de desarrollo, un 20 al final. Vosotros decidís. Luego, recomiendo muchísimo que hagáis sprints. Quien no lo conozca, es parte de la metodología Agile Scrum y sirve para organizarte el desarrollo en un calendario. Todas las tareas que hemos visto anterior en el despliegue, podemos agruparlas en semanas o en grupos de 2 semanas para dejar un día siempre de revisión con el cliente. Por ejemplo, si tú te comprometes a que el proyecto va a estar en 8 semanas, puedes tener 4 sprints de 2 semanas cada una y te guardas el último día para enseñar los resultados finales. De esa manera, el cliente podrá verlo, notará que hay avances, no te has fugado con el dinero, y si tiene que hacer cambios, lo hará justamente en ese momento en que tú estás desarrollándolo. Por último, un mini acuerdo de inicio, donde también se concreta algunos puntos. ¿Qué pasaría si? ¿No? Más bien, sé que muchos de vosotros me vais a decir, eso a mí eso no me gusta, si no va a pasar nada, todo va a ir muy bien. Ya, todo va a ir muy bien. Pero a mí, este tipo de acuerdo tan sencillo, no tiene por qué haber un notario por medio, simplemente es un texto que tú redactas, firmas y le pides al cliente que también lo firme, te puede salvar de muchas situaciones incómodas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si no hay feedback? Me explico. Si tú haces un trabajo y le pides al cliente que lo revise y te diga si está bien y no lo hace, ¿qué hacemos en esa situación? ¿Le penalizamos a él? Porque a ti te afecta. En tu calendario tienes otros clientes. ¿Qué pasa si el cliente no cumple con los tiempos? ¿No tiene que buscar a alguien que haga los textos o no es él mismo el que tiene que proporcionarte las imágenes y no lo está haciendo? A ti también te afecta. ¿Qué ocurre si yo no cumplo los sprints? Tal vez un descuento, tal vez tienes un margen para recuperarlo. Límite de cambios. Siempre hay cambios, siempre. Porque en el proceso, en el desarrollo también, ocurre que el cliente es muy creativo o surge algo, alguna idea nueva que quiere incorporar. No debería ocurrir
ya que teóricamente hay un wireframe, hay lo que hay un boceto que se ha acordado que va a ser así, pero en caso de que os pida algo muy grande, siempre podéis decir, yo acabo de hacer este desarrollo que hemos concretado y cuando esté terminado, hacemos otro presupuesto y hacemos ese cambio. Así vosotros seguís cumpliendo las fechas, porque meter nuevas funcionalidades a mitad nunca ha sido buena idea, y el cliente tiene lo que quiere. Además que vosotros cobráis un poquito más por el camino. Os podría contar muchas anécdotas. Como por ejemplo una vez que nos pidieron hacer un pequeño chat donde el protagonista era una paloma y a mitad del desarrollo, no sé por qué, se le cruzó los cables al cliente y de repente quería un águila. Claro, ¿qué haces en esa situación? O sea, que tenéis que ver mi cara en esa reunión. Bueno, pues respiras hondo y le dices, no, vamos a acabar con la paloma y después ya si quieres te hago un presupuesto con tu águila. Y también estaría bien que pusierais los requisitos de vuestro software para ejecutarse. Cuánta memoria RAM hará falta, qué versión de Node si estáis utilizándolo para poder ejecutarlo, qué base de datos, etcétera, ¿no? Todo ello. ¿Qué pasa si lamentablemente no te lo acepta? Bueno, puedes hacer una contraoferta. Te arrodillas, le propones un 10% de descuento o algo atractivo para él y te lo intentas ganar. En caso contrario, siempre puedes recomendar a otros proveedores. Y esto está muy bien, porque quedas bien con el cliente, ya que le has dado una solución ante su problema, y de paso tú puedes crear una pequeña red de proveedores que os vais ayudando mutuamente, os vais pasando clientes, que además también te beneficia económicamente, ya que puedes hacer un trato con ellos en el cual por cada cliente que tú le envías, pues te quedas un porcentaje, ¿no? del trabajo final. Vale, cuando generamos el PDF o lo que sería el documento donde está el presupuesto, yo recomiendo utilizar cierto software, como por ejemplo plataformas como Airtable, que es una herramienta no-code muy parecido al Excel, donde puedes ir listando cada elemento y luego tiene un apartado, una especie de constructor visual en el cual a partir de esa información tú puedes generar un documento. Bien, una solución de terceros. También puedes utilizar otra como puede ser Notion. Si no, ya directamente, si te atreves, puedes hacer con Affinity Publisher o con Adobe InDesign algún tipo de diseño atractivo con la marca de tu empresa o tu marca personal, con todo bien arregladito. Tienes que dar un aspecto profesional, porque vais a dar un trabajo muy profesional. Y tiene que empezar todo desde ahí. ¿Vale? Lo dejáis aseado, generáis un PDF y se lo entregáis. Si no os gustan esas herramientas y sois un poco más geek como yo, podéis utilizar un Markdown, un texto plano o un ORG si os gusta Emacs. Y si no, a malas, siempre os vais a un Office, como puede ser LibreOffice, y ya está. Lo importante es que quede todo ordenado. Lo que no os recomiendo es enviar el texto directamente, como he comentado antes, por alguna aplicación de mensajería, enviar el Excel limpio, crudo, o directamente escribir el presupuesto a mano, escribiendo directamente en un mensaje de correo, ¿vale? No. Bueno, y ya como consejos finales os puedo decir que la unión hace la fuerza. Si queréis ir rápido, ir solos. Si queréis ir lejos, ir acompañados. Yo empecé hace muchos años con una compañera que era diseñadora gráfica y ella suplía las partes que yo no conocía de la parte artística, porque programar también es un arte. Poco a poco fue creciendo el equipo, se fue uniendo a mí otras personas con otros perfiles diferentes y al final hemos creado un equipo muy sólido que es capaz de absorber casi cualquier proyecto que nos llega, tanto de aplicaciones como de webs. Y vosotros también podéis conseguirlo. También os aconsejo que filtréis los clientes. No todos son vuestro perfil. Hay trabajos que no queréis ponerlo en vuestro portafolio o simplemente no necesitáis ese dinero. Y para mí el más importante es decir que no. No a trabajar por un precio
que tú lo consideras adecuado. No a trabajar en altas horas de la noche. No a trabajar los fines de semana por el mismo precio. Porque gracias a eso tendrás sí a tener más dinero en tu cuenta bancaria. Sí a poder disfrutar más tiempo con la familia. Sí de poder disfrutar del trabajo, que es lo que a ti te gusta, programar. Y dicho todo esto, me podéis encontrar en mi página web, programadorwebvalencia.com, donde también tengo un blog, voy subiendo contenido bastante interesante de muchas cosas. De JavaScript suelo subir mucho, también os lo digo. También tenéis la página del estudio, también la página de la escuela donde doy formación online y presencial. Por si queréis escucharnos en el podcast republicaweb.es con mi compañero Javier, Anthony y David. También tengo un Twitter donde voy subiendo, bueno, de todo un poco. GitHub, donde dejo expuesto todo el código libre que voy desarrollando para diferentes cosas que necesito. Y si queréis estas diapositivas, las podéis descargar en este QR, o sea que ya, hacer una foto, sacar los móviles y descargarlo. No obstante, las compartiré más adelante en Twitter. Y para los próximos días cogeré lo que es la diapositiva del checklist con las preguntas que hago a los clientes para compartirlo y que tengáis una copia. Y eso es todo. Muchas gracias. Qué interesante. Y son un montón de cosas que cuando estamos nosotros con nuestro cliente se nos escapan, como el entorno, como la presentación, porque a veces pensamos, no, es que el conocimiento es lo que importa, pero la apariencia también vende y es muy importante. Es como que el cliente se lleva esa impresión de ti, de que, bueno, es una persona que no tuvo la responsabilidad de arreglarse para este día, no tuvo como esa amabilidad o esa cortesía de hacerlo. Pues la gente está muy, muy emocionada con la exposición, les parece que son buenísimas. Muchísimos saludos para el expositor. Y Miguel quería hacernos unas preguntas. Sí, de hecho, bueno, he estado recolectando algunas preguntas, las que me parecieron más interesantes. Te las leo. Dice la primera, sobre la serie de Fibonacci, ¿cómo le pongo el precio a esa hora de trabajo? Me refiero a que debo ver, o sea, debo ver lo que me dicta el mercado o establezco bajo mis propias necesidades. Uno siempre peca al principio de poner una hora muy económica porque piensa que no tiene la suficiente madurez o la experiencia, ¿no?, para cobrar como un senior o como un mid. La realidad es que tú debes poner lo que tú consideres. Si no encuentras al cliente que te lo pague, no es tu cliente. Al siguiente. Chévere. Otra pregunta. Dice, ¿hasta cuándo es bueno o malo exagerar los tiempos de desarrollo? Pues lo ideal es que no exageres nada, porque eso juega en tu contra también. Si vas a desarrollar algo sencillo, como puede ser un carrusel o un slider, y dices al cliente que vas a tardar un año, pues claro. el cliente no va a esperarte y luego el siguiente tampoco podrás darle espacio. Lo mejor es que seas realista y que no te pueda la codicia de hacer muchos trabajos en paralelo. Las máquinas saben trabajar de forma paralela, nosotros no. Buenísimo. Otra que me parece interesante. ¿Qué respondo si me piden un tiempo estimado en real time? O sea, si ahorita te dicen, estímame un proyecto, ¿debes darle un estimado o déjame pensarlo? No sé. Bueno, investigar o consultar a profesionales. Yo tampoco sé todo. Cuando hay ciertas tecnologías que no he tocado nunca o protocolos que no he tenido la oportunidad de meterme en ello, aunque siempre lo he escuchado, lo que hago es decir al cliente, vale, espera, me pongo en contacto con algún amigo, le pregunto, él me da una estimación y, bueno, si lo veo necesario, le dejo a él el cliente o no, o le doy más o menos el tiempo que me ha dado. Pero sí, hay momentos en que no se puede uno medir, tiene que hacer un acto de fe. Exacto. Y bueno, la última que también me pareció interesante es cómo presupuestar lo que está fuera de mis manos. Por ejemplo, lo que hablabas de diseño gráfico, algo que no tienes la respuesta en ese momento, que va un poco de la mano con la pregunta anterior, creo yo. Yo al cliente le digo, lo consultaré con mis compañeros. Ya está. Claro, tú no lo sabes. ¿Y para qué vas a engañarle? Si le das un precio muy bajo,
y al final le vas a dar uno que triplica, se va a sentir engañado. Y si lo das exageradamente alto, lo vas a perder. Lo mejor es ser transparente. Es decir, esto no te lo sé presupuestar. Deja que lo consulte. Claro, algo también que es importante y es que cuando estamos empezando en el desarrollo y nos aparece un cliente, nosotros estamos más que felices porque tenemos un cliente. Pero aquí nos preguntan, dicen algunos tips para novatos para filtrar los clientes que no nos convienen y cuáles son los clientes que no nos convienen. Son los golpes, eso se aprende poco a poco, porque al principio es verdad que quieres abarcar todo, porque tú lo que quieres es trabajar, es crearte una cartera, un portafolio, y poco a poco vas descubriendo que no te gusta trabajar con cierto perfil, pero es que ni siquiera tienes aún la madurez para ver cuáles son las diferencias entre los clientes. Te parecen que todos son iguales. Con el tiempo los ves llegar. Tal cual andan por la calle, dices, vale, ese es el mío o no. No hay respuesta para ello. Ya, vamos terminando, dice Jonathan Ludeña. Últimamente encuentro clientes que quieren proyectos grandes en un mes, pero proyectos grandes se puede considerar unirse con más profesionales que puedan ayudar a cumplir este trabajo en el tiempo establecido. Gustavo nos dice que él habla mucho con clientes tóxicos que le generan problemas a mitad de desarrollo. Que generan muchos dolores de cabeza. Y es que es muy común que cuando estamos con el cliente es que él dice, bueno, pero es que a mí me gustaría que se agregue esto, o cuando ya está un prototipo funcional, él se da cuenta ese rato que no era así lo que quería, a pesar de que ya vio antes en los requerimientos, a pesar de que hay un documento firmado y aceptado por él, que dice, bueno, pero quiero que eso cambie. Y en algunos casos, claro, asumen el costo del cambio, pero se nota de ellos mismos y tal vez de uno que no le pudo sacar los requerimientos y de él que tuvo ese cambio a mediado del trabajo. Y eso es con lo que tenemos que lidiar los desarrolladores, es lo que nos encontramos en el día a día. Richard, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, me robaron la pregunta, pero bueno, agradecerte, Andros, es muy interesante. He pasado también por clientes tóxicos que a veces no piden algo para la próxima semana, para mañana, y bueno, habiendo ya establecido un tiempo y todo eso, pero bueno, muy interesante. Yo estoy ya por descargarme tus diapositivas, lo voy a repasar todo ya, ir aprendiendo de cada una de esas cosas. Muchas gracias. A vosotros, de verdad. Recalcar los agradecimientos, esperamos colaboraciones futuras, agradecemos a la gente que está viendo esto.